Hola, ¿qué tal amigos? El siguiente video es acerca de un resumen detallado sobre lo que es el capítulo 12 del libro de PMBOK, el cual es la gestión de adquisiciones de proyectos. Aquí su autor Neymar Arrango, estudiante de quinto año de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Nacional de Chimborazo. Comencemos. Gestión de adquisición de proyectos. Incluye los procesos de compra o adquisición de los productos, servicios o resultados que es necesario obtener fuera del equipo del proyecto. Incluye los procesos de gestión del contrato y de control de cambios, requeridos para desarrollar órdenes de compra emitidas por miembros autorizados del equipo del proyecto. Incluye la administración de cualquier contrato emitido por una organización externa, o sea, un comprador, que esté adquiriendo el proyecto de la organización del ejecutante, un vendedor, así como la administración de las obligaciones contractuales contraídas por el equipo del proyecto en virtud del contrato. Proceso de gestión de las adquisiciones de proyecto. Tenemos que comenzar primero con la planificación de las adquisiciones. Proceso de documentar las adquisiciones de compra para el proyecto especificando la forma de hacerlo e identificando a los posibles vendedores. Efectuar las adquisiciones. Proceso de obtener respuesta de los vendedores, seleccionar un vendedor y adjudicar un contrato. Administrar las adquisiciones. Proceso de gestionar las relaciones de adquisiciones, monitorear la ejecución de los contratos y efectuar cambios y correcciones según sea necesario. Cerrar las adquisiciones. Proceso de completar cada adquisición para el proyecto. Seguimos con los procesos de gestión de las adquisiciones de proyecto. Un proyecto o secuencial de múltiples contratos o subcontratos. En tales casos, el ciclo de vida de cada contrato puede finalizar durante cualquier fase del ciclo de vida del proyecto complejo y puede implicar la gestión simultánea. Por lo general, el vendedor dirigirá el trabajo como un proyecto si la adquisición no se limita a materiales listos para la venta a bienes o productos comunes. En dichos casos, el comprador se transforma en el cliente y por lo tanto en un interesado clave en el proyecto para el vendedor. El equipo de dirección del proyecto del vendedor debe ocuparse de todos los procesos de la dirección de proyectos y no solo de los que están en el área de conocimiento. Los términos y condiciones del contrato se transforman en entradas clave de muchos de los procesos de dirección del vendedor. El contrato puede efectivamente contener las entradas o limitar las opciones del equipo del proyecto. Venimos a lo que es planificar las adquisiciones. Identifica qué necesidades del proyecto pueden satisfacerse de mejor manera o deben satisfacerse mediante la adquisición de productos, servicios o resultados fuera de la organización del proyecto y qué necesidades del proyecto pueden ser resueltas por el equipo del proyecto. Los requisitos del cronograma del proyecto pueden influir considerablemente en las estrategias durante el proceso de planificar las adquisiciones. Las decisiones tomadas durante el desarrollo del plan de gestión de las adquisiciones también pueden influir en el cronograma del proyecto y están integradas con los procesos de desarrollar el cronograma, estimar los recursos de actividades y las decisiones de hacer o comprar. Planificar las adquisiciones. Sigue este proceso. Primero son las entradas, luego las herramientas y técnicas, luego las salidas. Vamos para planificar las adquisiciones en el ámbito de las entradas. Línea base del alcance. La línea base del alcance describe la necesidad, la justificación, los requerimientos y los límites actuales para el proyecto. Consta de las siguientes componentes: el enunciado del alcance, el EDT y el diccionario de la EDT. Documentación de requisitos. Información importante sobre los requisitos del proyecto que se considerará durante la planificación de las adquisiciones. Requisitos con implicaciones contractuales y legales que se tienen en cuenta al planificar las adquisiciones y que pueden incluir aspectos relacionados con la salud, el desempeño, el medio ambiente, los seguros, los derechos de propiedad intelectual, al igual de la oportunidad de empleo, las licencias y los permisos. Acuerdos para trabajar en equipo. Acuerdos legales contractuales entre dos o más entidades, con el propósito de formar una sociedad o unión temporal de empresas, también conocidos como consorcio, o algunos otros tipos de acuerdos definidos por las partes. Registro de riesgos. Incluye información relacionada con los riesgos identificados, los propietarios estos y las respuestas a los mismos. Acuerdos contractuales relacionados con los riesgos. Acuerdos por seguros, garantías y servicios y otros temas según corresponda, que son preparados para especificar la responsabilidad de cada parte ante los riesgos específicos. Requisitos de recursos de la actividad.
Información sobre necesidades específicas relacionadas, por ejemplo, con personas, equipos o ubicación. Cronograma del proyecto. Información sobre la duración o requerimientos, fechas exigidas relativas al entregable. Estimación de costo de la actividad. Evalúan cuán razonables son las ofertas y propuestas hechas por los vendedores potenciales. Línea base del desempeño de costo. Proporciona información detallada sobre el presupuesto planificado a lo largo del tiempo. Factores ambientales de la empresa. Pueden influir en el proceso de planificar las adquisiciones, incluyen entre otros, las condiciones del mercado, los productos, servicios y resultados que se encuentren disponibles en el mercado, los proveedores incluyendo el desempeño pasado de su reputación, los términos y condiciones típicos para los productos, servicios y resultados o para la industria específica, los requisitos locales y específicos. Activos de los procesos de la organización. En el proceso de planificar la adquisición incluyen, entre otros, las políticas, procedimientos y pautas formales de adquisición, los sistemas de gestión que se tienen en cuenta para desarrollar el plan de gestión de las adquisiciones y seleccionar los tipos de contratos que se usarán. Un sistema de proveedores en niveles múltiples establecidos con datos sobre vendedores precalificados en función de su experiencia previa. Vamos a lo que son las planificaciones de adquisición, pero ahora con las herramientas y técnicas. Análisis de hacer o comprar. Determina si un trabajo particular puede ser realizado de manera satisfactoria por el equipo del proyecto o debe ser adquirido por fuentes externas. Juicio de experto. Evalúa las entradas y salidas de este proyecto. Tipos de contrato. El riesgo compartido entre el comprador y el vendedor está determinado por el tipo de contrato y se clasifica en contratos de precio fijo y cerrado. Es el preferido por la mayoría de las organizaciones dado que el precio de bienes se fija al comienzo y no está sujeto a cambio, salvo que se modifique el alcance del trabajo. Contratos precio fijo más horario con incentivo. Este acuerdo de precio fijo confiere cierta flexibilidad al comprador y al vendedor, ya que no permite desviaciones en el desempeño, con incentivos financieros relacionados con el cumplimiento de las métricas establecidas. Contratos de precio fijo con ajuste económico de precio. Se utiliza cuando el periodo de desempeño del vendedor abarca un periodo considerable de años, tal como se desea en muchas de las relaciones a largo plazo. También tenemos lo que son los contratos de costo más honorario fijo. Al vendedor se le reembolsan todos los costos autorizados para realizar el trabajo del contrato, a la vez que recibe el pago de sus honorarios fijos calculados como un porcentaje de los costos del proyecto estimado al inicio. Contrato de costo más honorarios con incentivo. Al vendedor se le reembolsan todos los costos autorizados para realizar el trabajo del contrato. Recibe honorarios con incentivos predeterminados basados en el logro de objetivos específicos de desempeño establecidos en el contrato. Contrato de costo más honorarios por el cumplimiento de objetivos. Al vendedor se le reembolsan todos los costos legítimos, pero la mayor parte de los honorarios es obtenida basándose solo en la satisfacción de cierto subjetivo general de desempeño definido e incorporado por el contrato, dentro del contrato. Y el contrato por tiempo y materiales, que son los contratos por tiempo y materiales, son un tipo híbrido de acuerdo contractual que contiene aspectos tanto de los contratos de costos reembolsables como de los contratos de precio fijo. Planificar las adquisiciones y salidas. Plan de gestión de adquisiciones. Describe cómo se gestionarán los procesos de adquisición desde la elaboración de los documentos de la adquisición hasta el cierre del contrato. Enunciado del trabajo relativo a la adquisición. Se elabora a partir de la línea base del alcance y solo se define la parte del alcance del proyecto que se incluirá dentro del contrato en cuestión. Decisiones para hacer o compra. Documenta las conclusiones relativas a los productos, servicios o resultados que se adquirirán fuera de la organización del proyecto y aquellos que serán desarrollados internamente por el equipo del proyecto. Documentos de la adquisición. Se utiliza para solicitar propuestas a posibles vendedores. Criterios de selección de proveedores. Estos son los que son planificaciones de adquisición y salida. Se incluyen a menudo como parte de los documentos de solicitud de adquisiciones. Dichos criterios se desarrollan y utilizan para calificar o evaluar los propuestos de los vendedores y pueden ser objetivos o subjetivos. Otros criterios de selección pueden identificarse y documentarse para respaldar la evaluación en caso de productos, servicios o resultados más complejos. A continuación se muestra algunos de los ejemplos. Criterios de elección de proveedores. Comprensión de la necesidad.
¿En qué medida la propuesta del vendedor responde al anuncio del trabajo relativo o adquisición? Costo total o del ciclo de vida. El vendedor seleccionado producirá el costo total más bajo, el costo de compra más costo de operación. Capacidad técnica. El vendedor cuenta con las habilidades y conocimientos técnicos necesarios o se puede esperar razonablemente a que los adquiera. Los criterios de selección de vendedores. El riesgo. ¿Qué nivel de riesgo conlleva el enunciado del trabajo? ¿Qué proporción de este riesgo será asignada al vendedor seleccionado y en qué modo el vendedor mitigará el riesgo? Enfoque de gestión. El vendedor cuenta con los procesos y procedimientos de gestión necesarios para asegurar el éxito del proyecto o puede esperarse razonablemente que los desarrolle. Enfoque técnico. Las metodologías técnicas, soluciones y servicios técnicos propuestos por el vendedor cumplen con los requisitos de la documentación de adquisición o probable que proporcionen más o menos que los resultados esperados. La garantía. ¿Qué propone el vendedor para garantizar el producto final y durante qué periodo de tiempo? Capacidad financiera. El vendedor cuenta con los recursos financieros necesarios o puede esperarse razonablemente que los obtenga. Capacidad de producción e interés. El vendedor tiene la capacidad y el interés para cumplir los posibles requisitos futuros. Desempeño basado en los vendedores. ¿Cuál ha sido el pasado de las experiencias con los vendedores seleccionados? Tamaño y tipo de negocio. Las empresas del vendedor se encuentran dentro de una categoría específica de negocio. Referencia. El vendedor puede proporcionar referencias de clientes anteriores que verifiquen la experiencia laboral y el cumplimiento de requisitos contractuales por parte del vendedor. Derecho de propiedad intelectual. El vendedor reivindica los derechos de propiedad intelectual en los procesos de trabajo o servicios que utilizará en los productos que se generará para el proyecto. Derechos de propiedad exclusiva. El vendedor reivindica los derechos de propiedad exclusiva en los procesos de trabajo o servicios que utilizará o en los productos que generará para el proyecto. Vamos a lo que son las solicitudes de cambio. Las solicitudes de cambio al plan para la dirección del proyecto, sus planes subsidiarios y otros componentes que pueden derivar del proceso de planificar las adquisiciones. Efectuar las adquisiciones. En este proceso el equipo recibirá ofertas y propuestas y aplicará criterios de selección definidos previamente al fin de seleccionar uno o más vendedores que estén calificados para efectuar el trabajo, ya que sean aceptables como tales. En el caso de adquisiciones es importante posible reiterar el proceso general de solicitar respuestas de vendedores y evaluar dichas respuestas. Planificar las adquisiciones. Vamos con las salidas. Plan para la dirección del proyecto. Es una entrada del proceso de efectuar las adquisiciones y describe cómo se gestionarán los procesos de adquisición desde el desarrollo de la documentación de la adquisición hasta el cierre del contrato. Documentos de adquisición. Criterios de selección de proveedores. Los criterios de selección de proveedores pueden incluir información sobre las habilidades requeridas del proveedor, sus capacidades, las fechas de entrega, el costo del producto, el costo del ciclo de vida, la pericia técnica y el enfoque con respecto al contrato. Lista de vendedores calificados. En una lista de los vendedores que han sido preseleccionados en base a sus calificaciones y experiencias pasadas, de modo que las adquisiciones sean dirigidas solo a aquellos vendedores que están en condiciones de ejecutar cualquier tipo de contrato resultante. Propuesta de vendedores. La propuesta de los vendedores preparadas en una respuesta a un paquete de formularios de la adquisición, conforme al conjunto de informaciones básicas que será utilizado por un organismo de evaluación a fin de seleccionar uno o más oferentes. Vendedores. Documentos del proyecto. Entre los documentos del proyecto que a menudo se tienen en cuenta se incluyen los registros de riesgo y los acuerdos contractuales relacionados con los riesgos. Acuerdos para trabajar en equipo. Cuando se implementa un acuerdo de equipo, los roles de comprador y del vendedor ya habrán sido decididos por la dirección ejecutiva. En algunos casos es posible que el vendedor ya se encuentre trabajando en virtud de algún tipo de contrato provisional financiado por el comprador de manera conjunta por ambas partes. Decisiones de hacer o comprar. Acuerdo para trabajar en equipo. Cuando se implementa un acuerdo de equipo, los roles de comprador y de vendedor ya habrán sido decididos por la dirección ejecutiva. En algunos casos es posible que el vendedor ya se encuentre trabajando en virtud de algún tipo de contrato provisional financiado por el comprador o de manera conjunta por ambas partes. Activo de los procesos de organización.
Entre los elementos y los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el proceso efectuar las adquisiciones se incluyen las listas de posibles vendedores calificados previamente, la información relativa a las experiencias pasadas pertinentes con los vendedores tanto positivas como negativas. Efectuar las adquisiciones con herramientas y técnicas. Conferencia de oferentes. Las conferencias oferentes, denominadas a veces conferencias de contratistas, conferencias de proveedores o conferencias previas a la licitación, son reuniones con todos los posibles vendedores y compradores antes de la presentación de ofertas o propuestas. Técnica de evaluación de propuestas. En el caso de adquisición compleja, en la que la selección del proveedor se basará en la respuesta de los vendedores a criterios de ponderación definidos previamente, se definirá un proceso formal de revisión de la evaluación de acuerdo con las políticas de adquisición del comprador. Estimaciones independientes. En el caso de muchos elementos de adquisición, la organización compradora puede elegir entre preparar su propia estimación independiente o contratar los servicios de un estimador profesional externo, a fin de servir como norma de comparación de las respuestas propuestas. Juicio de experto. El juicio de experto puede ser utilizado para evaluar las propuestas de los vendedores. Búsqueda en Internet. Internet ejerce una influencia considerable en la mayoría de las adquisiciones de proyectos y en la cadena de suministro de las organizaciones. Publicidad. La lista existente de vendedores potenciales a menudo pueden ser ampliadas si se le colocan anuncios en publicaciones de amplia difusión, tales como son periódicos selectos o en publicaciones profesionales especializadas. Negociación de adquisiciones. Las negociaciones aclararán la estructura y requisitos y otros términos relativos a las compras, para que se logre establecer un acuerdo mutuo antes de firmar un contrato. Efectuar las adquisiciones con salida. Vendedores seleccionados. Los vendedores seleccionados son aquellas para los que, en función de los resultados de la evaluación de la propuesta u oferta, se ha establecido que se encuentran en un rango competitivo y quienes han negociado un contrato preliminar que se convertirá en el contrato real cuando se formalice la adjudicación. Adjudicación del contrato de adquisición. Cada vendedor seleccionado se le adjudica un contrato de adquisición. El contrato puede tener la forma de un simple orden compra o un documento complejo. Las principales componentes de un documento contractual varían, pero en general incluyen calendarios de recursos. Se documenta la cantidad de disponibilidad de los resultados contratados, así como las fechas en las que cada recurso específico puede estar activo o inactivo. Solicitudes de cambio. Las solicitudes de cambio al plan para la dirección del proyecto, sus planes subsidiarios y otros componentes son procesados para su análisis y resolución mediante el proceso de realizar control integrado de cambio. Actualizaciones en el plan para el directorio del proyecto, la dirección del proyecto. Entre los elementos del plan para la dirección del proyecto que pueden actualizarse se encuentran la línea base del costo, la línea base del alcance, la línea base del cronograma y el plan de gestión de adquisiciones. Actualización a los documentos de proyecto. Entre los documentos de proyecto que pueden actualizarse se incluyen la documentación de requisitos, la documentación relativa a la rastreabilidad de requisitos, el registro de riesgo. Administrar las adquisiciones. Tanto el comprador como el vendedor administran el contrato de adquisición con finalidades similares. Cada uno asegura que ambas partes cumplan con sus respectivas obligaciones contractuales y que sus propios derechos legales se encuentren protegidos. Administrar las adquisiciones, las entradas. Documentos de la adquisición. Los documentos de la adquisición contienen registros completos de respaldo para administrar los procesos de adquisición. Esto incluye la adjudicación del contrato de adquisición y en el enunciado del trabajo. Plan para la dirección del proyecto. El plan de gestión de las adquisiciones que forma parte del plan para la dirección del proyecto sirve de entrada al proceso. Efectúa las adquisiciones y describe cómo gestionará los procesos de la adquisición desde el desarrollo de la documentación de la adquisición hasta el cierre del contrato. Y ahí posteriormente sigue lo que es el contrato. Luego de eso siguen los informes de desempeño. La documentación relacionada con el desempeño del vendedor incluye la documentación técnica elaborada por el vendedor y otra información sobre los entregables suministradas de conformidad con los términos del contrato. Los informes de desempeño del vendedor. Los informes de desempeño indican que las entregables han sido completadas y cuáles no. Solicitud de cambio aprobada.
La solicitud de cambio aprobada puede incluir modificación a los términos y condiciones del contrato, incluyendo el enunciado del trabajo relativo a adquisición, los precios y la descripción de los productos, servicios o resultantes que se suministrarán. Información sobre el desempeño del trabajo. Incluye el grado de conformidad con las normas de calidad, los costos incurridos o comprometidos, las facturas del vendedor pagadas se recopila como parte de la ejecución del proyecto. Administración de la adquisición, herramientas y técnicas. Sistema de control de cambios del contrato. Define el proceso por el cual la adquisición puede ser modificada. Revisión del desempeño de la adquisición. En una revisión estructurada del avance del vendedor para cumplir con el alcance y la calidad del proyecto, dentro del costo y en el plazo acordado tomando el contrato como referencia. Inspecciones y auditoría. Las inspecciones y auditorías solicitadas por el comprador y respaldos por el vendedor según se especifica en el contrato de adquisición puede realizarse durante la ejecución del proyecto para verificar la conformidad de los procesos o entregables del vendedor. Informes de desempeño. Proporciona la dirección de información sobre la efectividad del vendedor en largo de los objetivos contractuales. Sistemas de pago. Por lo general, los pagos al vendedor son procesos por el sistema de cuentas por pagar del comprador. Luego de que una persona autorizada del equipo de proyecto certifique que el trabajo es satisfactorio. Administración de reclamaciones. Los cambios impugnados y los cambios potencialmente constructivos son aquellos cambios solicitados respecto de los cuales el comprador y el vendedor no pueden llegar a un acuerdo sobre la compensación por el cambio o incluso sobre si un cambio ha tenido lugar. Sistema de gestión de riesgo. Un sistema de gestión de registros, es utilizado por el director del proyecto para gestionar la documentación y los registros del contrato de la dirección de adquisición. Administrar las adquisiciones salidas. Documentación de la adquisición. La documentación de la adquisición incluye, entre otras, el contrato de adquisición con todos los cronogramas de respaldo, los cambios al contrato no aprobados y las solicitudes de cambio aprobadas. Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización. Entre los elementos de los activos de los procesos de la organización se puede actualizar, se encuentra una adquisición de salida, que son las correspondencias. Los términos y condiciones de contrato a menudo requieren la documentación por escrito de ciertos aspectos de la comunicación entre el comprador y el vendedor. Cronogramas y solicitudes de pago. Para los pagos deben efectuarse de conformidad con los términos y condiciones del contrato de adquisición. Documentación sobre la evaluación y desempeño del vendedor. La documentación sobre la evaluación y del desempeño del vendedor es elaborada por el comprador. Solicitudes de cambio. El proceso de administrar las adquisiciones puede generar solicitudes de cambio al plan para la dirección del proyecto, sus planes subsidiarios y otros componentes, tales como la línea base de costo, el cronograma del proyecto y el plan de gestión de adquisición. Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto. Entre los elementos para la dirección del proyecto que pueden actualizarse se encuentran el plan de gestión de las adquisiciones. El plan de gestión de las adquisiciones se actualiza para reflejar las solicitudes de cambio aprobadas que afectan la gestión de adquisiciones, incluyendo los impactos en el costo de los cronogramas. La línea base del cronograma. En el caso de que se produzcan retrasos que afecten el desempeño general del proyecto, puede ser preciso actualizar en línea base del cronograma para reflejar las expectativas actuales. Ahora venimos con lo que ya es cerrar las adquisiciones. Brinda apoyo al proceso de cerrar el proyecto o a la fase, ya que implica verificar que la totalidad del trabajo y de los entregables sean aceptables. El proceso de cerrar las adquisiciones también implica las actividades administrativas, tales como finalizar reclamaciones abiertas, actualizar registros a fin de reflejar los resultados finales y archivar dicha información para su uso en el futuro. Cerrar las adquisiciones de entrada. Plan para la dirección del proyecto. Documentación de la adquisición. Documentación de la adquisición. Para cerrar el contrato se recopila, clasifica y archiva toda la documentación de la adquisición. Se cataloga la información del contrato relativa al cronograma y alcanza la calidad del desempeño de los costos junto con toda la documentación sobre los cambios del contrato. Registros de pago y resultantes de las inspecciones. Cerrar las adquisiciones con herramientas técnicas. Auditoría de la adquisición. Una auditoría de la adquisición es una revisión estructurada del proceso de adquisición desde el proceso de planificar las adquisiciones hasta el proceso de administrar las adquisiciones. Acuerdos negociados.
En toda la relación de adquisición, el acuerdo definitivo y equitativo de todos los asuntos, reclamaciones y controversias pendientes a través de los negocios es un objetivo fundamental. Sistema de gestión de registro. Cerrar las adquisiciones de salida. Adquisiciones cerradas. El comprador, por lo general, mediante su administrador de adquisiciones autorizado, proporciona al vendedor una notificación formal por el escrito de que el contrato ha sido completado. Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización. Entre los elementos de los activos de los procesos de la organización que pueden actualizarse se encuentran el archivo de la adquisición. Se prepara un juego completo indexado de la documentación del contrato, incluyendo el contrato cerrado, para su incorporación a los archivos finales del proyecto. La aceptación de los entregables. El comprador, por lo general, mediante su administrador de adquisiciones autorizado, proporciona al vendedor un aviso formal por escrito de que los entregables han sido aceptados o rechazados. La documentación sobre las lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas, las experiencias vividas y las recomendaciones para mejorar el proceso deben ser elaboradas para los archivos del proyecto a fin de mejorar las adquisiciones futuras. Y este ha sido el resumen detallado de lo que es el capítulo 12 del PMBOK. Gracias y denle manita arriba.